Listo. Muy bien. Bueno, muchachos, hoy vamos a seguir trabajando un primer ejercicio que ya hicieron en el trabajo anterior, pero que yo comprendo que es difícil. Es difícil, es complicado, es muy normal que uno termine de hacer un primer proceso de investigación como estudiante de pregrado y se vaya de pronto sin tener muy clara esta diferencia. En ese sentido, pues he decidido como detenerme ahí un ratico y que podamos hacer este ejercicio. A partir de lo que vamos a hacer el día de hoy, les va a quedar una tareita que es sumamente sencilla, lleva calificación y es muy sencillita, y la tendrán que hacer, tienen tiempo hasta el próximo miércoles, ¿sí? Para que la hagan. Es un simple comentario en en un foro que ya tengo abierto en la plataforma. Pero vamos por partes entonces. Yo quiero que hagamos esta definición bien tranquila. Les voy a dar un ejemplo de eso otro que me gusta tanto, que ustedes saben que es la sexualidad. Con eso yo espero poder ilustrar por qué la importancia de este ejercicio. Estaba yo por allá empezando a hacer mis primeros pinitos de investigación y estaba haciendo un proyecto de investigación sobre masculinidad. Y empezaba a leer sobre masculinidad y leía sobre masculinidad y me di cuenta en algún momento que con masculinidad no era suficiente, que leer solo de masculinidad no me alcanzaba para poder trabajar lo que necesitaba. En ese momento me di cuenta que para poder hablar sobre masculinidad era importantísimo hablar de feminidad. Si yo hablaba de feminidad, hablaba también de aquello que le faltaba a la masculinidad. En ese orden de ideas, en ese instante me di cuenta que a veces no basta con tener claro lo que es algo, sino que es también importantísimo tener claro lo que no es. En ese espíritu es que reside la clase de hoy. Vamos a tener claro lo que es y lo que no es cada uno de estos elementos, ¿sí? ¿Qué elementos? Los que ustedes ya intentaron dividir en dos espacios. Los antecedentes, por un lado, ¿qué son los antecedentes y qué no son los antecedentes? Y por el otro lado, ¿qué es un referente teórico y qué no es un referente teórico? Así las cosas, vamos a empezar con lo más difícil, pero a la vez lo más sencillo. Y es que ustedes me van a contar. Voy a pasar a la palestra. Acuérdense que se pueden equivocar tranquilamente. ¿Listo? Como yo no tengo ningún viso religioso, entonces yo no me enredo y aquí en mi clase los primeros serán los primeros. Entonces empecemos con Santi, que llegó de primero. Santi, ¿estás por ahí? Sí, profe. Santi, ¿qué es un antecedente? Explícame. Antecedente, yo lo entiendo por los sucesos, como digámoslo así, los inicios de algo. Para mí eso es como un antecedente. ¿Y en investigación, inicios de qué? A ver, digamos, voy a investigar sobre sexualidad. Ajá. Un antecedente podría ser cómo era la sexualidad en la Edad Media, en edades antiguas, por así decirlo. ¿Y qué es entonces referentes teóricos? Los referentes ya hacen más como parte a... Eso sí no lo entendí muy bien, ahí sí me voy a equivocar mucho más. Hágale, Pero tranquilo. yo lo vi como algo que es como lo que está sucediendo ahora, como lo más, por así decirlo, actualizado. Vale. ¿Algo más, Santi, en alguna de las dos? ¿Algo que quieras aportar? No, porque siento que todavía estoy un poquito enredado. Muy bien. Tírele la bolita a alguien. A Dani. Muy bien. Dani, un, dos, tres por Dani. Profe, para mí un antecedente es algo que está especificado
frente a un documento de lo que se ha hecho. Ya es una constancia para mí de que se ha hablado del tema y se ha buscado o se ha escudriñado frente al mismo. Y un referente. Y para mí un referente es la parte del inicio, frente a lo que se habla de lo buscado, lo que tiene un desarrollo de la investigación, o sea que una persona ha escrito o se ha tomado el tiempo de seguir pues como buscando qué hay del tema y termina siendo pues como un proyecto o algo más escrito y más explicativo frente a lo mismo. No sé si es eso. Y todavía no sabremos. Dani, ¿quién sigue? ¿Quién está ahí? Cindy. Cindy. Hola. Cindy, ¿qué es un antecedente? Pero yo digo que un antecedente es un antecedente es lo que está, pues lo que dijo Santi, a lo que se refiere, a lo que estamos investigando. Puede ser un antecedente deportivo, irnos a la historia del deporte, del fútbol y esas cosas así. Ujú. Y entonces, ¿qué es un referente teórico? Yo digo que son los resultados de las etapas de las que se reúnen las informaciones. ¿Cómo así? Pues lo referente esto es como las cosas de donde se sacó todos los antecedentes, es como de donde se reunieron las historias o en sí lo que se está hablando. Comprendo, comprendo. Cindy, ¿algo más para agregar? Cindy. No, señor, no. Perfecto. Entonces escoja cualquier libardo que falte. No está, profe. Ah, qué pesada. Profe, para mí un antecedente es algo que pues, es una investigación o un trabajo que se hizo ya atrás, ¿sí? Tiempo atrás. Y un referente teórico es como, yo le digo como alguien, no sé si la palabra cabrá aquí, es como una vaca sagrada sobre la investigación con la que pues la investigación que se pretende hacer. No sé si me hago entender con lo de la vaca sagrada. A ver, preguntémosle, muchachos, libardo se hace entender. Es como decir, estoy haciendo una investigación sobre la enseñanza o la educación, como Jean Piaget. Y para mí ese sería pues como el referente teórico. Entiendo, entiendo. Muy bien. Entonces, muchachos, bueno, por ahí ya empiezan a darle forma, ya empiezan a dar puntaditas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo voy a hacer primero el primer ejercicio, es ponerlo bien masticadito, bien concreto. Y luego les voy a ir desglosando elemento por elemento. Entonces, lo primero que voy a poner bien concreto es la diferencia entre uno y otro. Y ya ahí sí después les voy dando qué elementos tiene cada uno. Entonces, yo creo que Libardo fue quien más cerca estuvo con lo que estaba planteando. Los antecedentes, ¿qué son los antecedentes? Resulta que vamos a investigar sobre sexualidad. Mantengámonos con la temática, ¿cierto? Resulta que Daniel ha dicho una cosa, pues ya investigó y hizo una cosa, y Cindy también, y Libardo también, y Santiago también.
pero además en otra universidad también investigaron, pero además en otro país también investigaron, pero además no solo desde la educación física, sino que lo han investigado también desde la psicología, lo han investigado desde la medicina, lo han investigado desde la sociología. Ya han hecho un montón de investigaciones al respecto. Esos son los antecedentes, lo que se ha hecho, ¿sí? Lo que ya estaba organizado antes de que ustedes les diera por investigar esa vaina. Todo eso son antecedentes. ¿Qué es un referente teórico y en qué se diferencia del antecedente? Un referente teórico, espérenme un instante. ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe. Muy bien. Profe, Luz Dari dijo que también estaba en la reunión. Ah, eso veo, eso veo. Porque Luz Dari me aparecerá por aquí abajito y no me aparece en el otro. Bueno, un saludo, mi querida Luz Dari. Hola, profe, sí. Hola, muchachos. ¿Cómo estamos? Hola. Bien, profe, bien, gracias a Dios. Bienvenida. Gracias. Muy bien, entonces les decía, el antecedente es aquello que ya han investigado y el referente teórico, como Libardo lo decía, yo creo que utilizó el término perfecto, es las vacas sagradas. Entonces me voy a hacer entender. Yo les voy a dar ejemplo con un autor que a mí me gusta de sexualidad que se llama Michel Foucault. A Foucault lo han leído mucho, fue considerado uno de los mayores académicos de finales del siglo XX. Y bueno, pues tiene un montón de libros, todo el mundo lo referencia, todo el mundo lo consulta, lo último en Guaracha, ¿cierto? Y él ha hablado sobre sexualidad. Pero resulta que qué sé yo, a Dani le dio por hablar de sexualidad y por investigar. Y yo empiezo a mirar, a buscar, a hacer un rastreo de quién ha hablado del tema. Una cosa es encontrarme un texto de Dani que puede ser muy juicioso, muy riguroso, pero lo conocemos ustedes, compañeros, mi persona y la mami. Y otra cosa, lo que planteaba Foucault. Foucault es una persona que lo conoce absolutamente todo el mundo, ¿cierto? Entonces es un referente, todo el mundo voltea y lo mira, ¿sí? Por eso es un referente teórico, con una particularidad que hay que tener claro. Solo Foucault no ha hablado de sexualidad, ¿cierto? Hay muchas otras personas que han hablado de sexualidad. Para menesteres del caso, Freud ha hablado de sexualidad. Entonces, hay varios referentes, pero lo más seguro y lo más posible es que Freud y Foucault no han hablado lo mismo, han dicho cosas distintas, inclusive cosas contrarias. Como han dicho cosas contrarias, yo como investigador tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? En el concepto de sexualidad, ¿desde dónde me voy a parar? ¿Desde lo que piensa Foucault o desde lo que piensa Freud? ¿Sí? Entonces yo digo, no, sinceramente lo que piensa Foucault tiene que ver más conmigo. O, no, a mí me gusta más Freud. En ese momento, cuando yo tomo la decisión, es que elijo el referente teórico de mi investigación. Por eso hay que hacerlo con cada uno de los conceptos que voy a trabajar, para poder decirle a quién me lee cuando yo haga la investigación. Vea, hermano, usted de ahora en adelante va a encontrar el concepto sexualidad, ¿sí? Pero el concepto sexualidad lo vamos a entender como lo entiende Foucault. Claro, eso es lo que es importante en un referente teórico, para tener un lenguaje común entre el lector y ustedes como escritores de la investigación. Por eso es que es importante, para que no nos vayamos a confundir, porque los conceptos pueden ser muy amplios y a veces pueden ir en contravía el uno del otro. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí que nos corresponde empezar a revisar cada uno, ¿cierto? Libardo, escoja, ¿empezamos con antecedentes o empezamos con referente teórico? Con antecedentes. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué cosas debe tener un antecedente? ¿O cómo vamos a reconocer antecedentes? Entonces, lo primero que les decía, ya les quedó claro, es que se ha investigado, ¿cierto?
eso que se ha investigado, lo primero que ustedes se tienen que preguntar cuando se van a sentar a hacer su proyecto de investigación, que me imagino que ha de ser ya para graduarse, es preguntarse, ¿yo dónde carajos meto los antecedentes? Libardo, ¿dónde cree que se meten los antecedentes? Profe, pues personalmente yo creo que se mete después de la introducción que uno hace, porque lo motiva a hacer la investigación, creo yo, no sé. Y la pregunta más importante de dónde se meten es, Libardo, ¿usted por qué los metería ahí? Profe, porque ahí después de la introducción daría la razón por qué quise investigar lo que, pues, lo que estoy haciendo. Vale, vale. Bueno, asuste a otro. Más si escojo a alguien. Sí. Ah, a Julián. ¿A No otro qué? mentiras, a Luz Dari. Luz Dari. Mi Luz Dari, ¿estás por ahí? Sí, sí, señor. Bueno, mi Luz, usted está sentada frente a su computadora haciendo su investigación, escribiendo el informe final y Sí, tiene que hacer un apartado de antecedentes. ¿Dónde pondría los antecedentes y por qué? Equivóquese tranquila. Bueno, estaba escuchando lo que decía Libardo, yo creo que lo colocaría también como al inicio del trabajo, por ahí como al comienzo, porque es como para despertar la curiosidad y a su vez dar una idea sobre el qué voy a hablar en el tema. O sea, Bien. como quien ya lo hizo, porque los antecedentes, como quien ya hizo algo sobre el tema, pero concreto, ¿cierto? Entonces, como llevarlos a qué voy a hablar, darles una idea del tema y ya meterlos en lo que yo voy a decir. Bueno, entonces ahí me surge otra pregunta, Luz. No importa lo que pienses, plantéalo y ahorita lo organizamos. ¿Para qué sirven unos antecedentes? Aparte de ponerles más trabajo. Los antecedentes, o sea, ¿para qué nos sirven a nosotros o para qué Ajá. sirven en el momento en el que se hacen? ¿Para qué sirven los antecedentes en una investigación? Profe, para darle como más fundamento, para hacer más amplia la investigación, para tener más argumentos, ideas de otras personas que ya han hecho trabajo sobre lo mismo. No Y sé, para eso mismo nos servirán los referentes teóricos. pues yo siempre les he tenido mucha relación, por eso es que me he enredado tanto con ese trabajo. Claro, claro que sí, mi querida Luz. Muy bien, a ver, Sí, ahorita les desenredo eso. Luz, otra persona para asustar, escoja. otra persona, no, para asustar, no, para uno bueno que complete lo que dije, Dani. Eso. Dani. No, pues sí, profe, igual estoy de acuerdo en lo que ellos dicen, porque igual tenemos que partir desde algo y que más de las personas que ya han investigado frente al tema. Igual como lo dijimos ahorita, si tomamos como referencia de que el antecedente es lo que se ha hecho anteriormente, entonces ese sería una de las partes iniciales. Muy bien. Hasta ahí, no los voy a asustar más. ¿Por qué es importante este ejercicio? Porque en cada cosa en la investigación siempre es importante los porqués, ¿sí? Yo quiero que ustedes se vayan de estos cursos que tienen conmigo con la tranquilidad de que no van a seguir un recetario, de que van a hacer, porque es que en alguna parte algún profesor me dijo que había que hacer los antecedentes y punto. No, los antecedentes tienen una razón de ser. Por ejemplo, cuando ustedes me dicen, es que es para leer a alguien que sabe más que nosotros, para tener más claridad sobre el asunto. Eso no es la función de un antecedente. Esa es la función de un referente teórico, ¿cierto? Claro, ya alguien ha escrito más sobre sexualidad mejor, Foucault. Bueno, ese es el referente teórico. Los antecedentes sirven para dos cosas. Uno, para saber que se ha investigado y no volver a investigarlo. Ustedes no pueden volver a investigar algo que ya se investigó. Si esa idea que ustedes tuvieron ya la ejecutaron, tienen que modificarla,
tienen que agregarle algo nuevo, tienen que poner otro concepto, tienen que hacerlo en otro lugar, tienen que hacerlo con otra población o inventarse otra cosa, pero no pueden volver a tener la misma idea, pues porque eso los lleva a problemas de derechos de autor. Ese es el primer punto de los antecedentes. Y lo segundo tiene que ver con que ustedes entiendan la discusión que se genera alrededor de la temática. Para eso, entonces, ahí va la segunda parte de la pregunta que teníamos, que era ¿cuál? ¿Dónde va? ¿Dónde van los antecedentes? Los antecedentes van dentro de lo que se conoce como el planteamiento del problema, ¿sí? Cuando ustedes están diciendo qué es lo que van a investigar y están diciendo, véalo, lo que pasa es esto, me voy a hacer entender. Ustedes están haciendo una investigación sobre conflicto en una comuna del área metropolitana. Ustedes dicen, vea, ustedes empiezan a dar todo el contexto, eso es el planteamiento del problema. Ustedes dicen, vea, es que el problema es que hay mucha pobreza, pero además hay muchos casos de abuso, pero además allá no llega la autoridad, pero además no hay educación, pero además se accede muy fácil a las armas, pero además hay drogadicción. Si me hago entender, todos esos elementos son planteamiento del problema porque están diciendo cuál es el problema de esa comuna. En este caso, ustedes están diciendo cuál es el problema de la investigación, eso por qué es importante, eso para qué es que se va a investigar, cuáles detalles hay que revisar. Uno de esos detalles que hay que revisar, que uno no puede dejar por fuera, son los antecedentes. Pero los antecedentes los van a revisar problematizándolos, por eso está en el planteamiento del problema. ¿Cómo se problematiza un antecedente? Se mira desde varias perspectivas. Puede ser desde la perspectiva histórica, puede ser desde la perspectiva geográfica, puede ser desde la perspectiva disciplinar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que hablé en chino mandarín, voy a intentar explicarlo. Desde la perspectiva disciplinar, vea, yo me encontré todos estos antecedentes de sexualidad, pero resulta que casi todos son de psicología, de la disciplina de la psicología. Entonces eso nos evidencia que la educación, por ejemplo, casi nunca se ha pronunciado. Nos evidencia que casi todo tiene que ver con lo fisiológico y tiene que ver casi todo con el asunto de la medicina. Nos evidencia que se ha trabajado desde lo cuantitativo y no desde lo cualitativo, cositas así. Entonces usted dice, ya, esta producción de conocimiento que va a hacer esta persona, ya tenemos claro que identificó un primer problema desde las disciplinas. También lo puede hacer desde lo geográfico. Vea, yo me encontré todo este montón de investigaciones, pero resulta que solo están produciéndolas en Alemania, en Italia, en Francia y en Bosnia. Resulta que es que la voz de Latinoamérica no existe. Solo existe la voz europea, eurocentrista. Por eso esta sexualidad que se está construyendo tiene que ver con la idea eurocentrista de hombres y mujeres blancos, rubios, no sé qué, no sé qué. Entonces usted dice, listo, ahí ya está problematizando desde lo geográfico. Lo va a problematizar desde lo histórico. Es que la mayor cantidad de productos de la sexualidad que se han generado en términos de investigación son entre los años 60 y los años 80. Claro, es que ¿qué estaba pasando en ese momento en la historia? La explosión de las protestas, los movimientos hippies, el asunto de salir a hacer los cambios, las luchas de género, las luchas de las preferencias sexuales. Con razón, es que en ese momento es que se ha hablado más de la temática. Antes de eso no se había hablado nada. Eso ya nos permite problematizar, o sea, ver cuáles son las razones por las cuales se ha producido más ahí. Esa es la razón por la cual los antecedentes van dentro del planteamiento del problema, porque nos permite problematizarlos en distintas perspectivas. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. A pesar de la rumba al lado de la casa. Profe, inclusive, ¿O no la escuchan? como lo habíamos hablado anteriormente, habíamos dicho que de palabras claves seguía antecedentes y después de antecedentes iba el planteamiento del problema, o sea que ya eso quedaría como unificado.
Mira, lo que pasa es lo siguiente. Las palabras claves, ¿sí?, surgen de los referentes teóricos, ¿sí? De los conceptos que tú vas a trabajar, que al fin son los referentes teóricos, ¿cierto? El concepto amplio es la palabra clave. Con la palabra clave, ¿para qué es que sirve? Para dos cosas. Uno, para que usted la ponga en su trabajo y cuando alguien esté buscando algo relacionado con el tema, encuentre su trabajo en un buscador. O dos, para usted ir a buscar, ¿sí? Esa es la razón de las palabras claves, no más, no tiene otra función. Esas palabras claves van ahí pegaditas del resumen y es al principio y no sé qué. Los antecedentes están despuesito, pero están dentro del planteamiento del problema. ¿Y cómo es que dentro del planteamiento del problema? Eso es muy sencillo. Usted escribe subtítulo, planteamiento del problema, y le ponen, no sé, el número 3. Es el subtítulo número 3, planteamiento del problema. 3.1, o sea que está dentro del planteamiento del problema. Antecedentes, y empieza a escribir los antecedentes. Haciendo el rastreo de la palabra tal, de la palabra sexualidad, me encontré 15 artículos. Esos 15 artículos están solo ubicados en Oriente Medio, lo que nos muestra tal y tal cosa. Estas tesis que me encontré solo están desde universidades privadas, los que nos muestra que solo hay un interés por el capital privado, y ahí van haciendo el ejercicio. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Muy bien. Listo. Profe, dime. Me acaba de surgir una duda. Tírelo. ¿Te acordás que la vez pasada estuvimos haciendo este mismo ejercicio y habíamos hablado que esos cambios los motivaba como que la norma ZAPA o no sé, eso estaba sujeto a cambios también, ¿cierto? ¿De qué dependen esos cambios? Que no sé si lo hablamos y se me olvidó. Muy bien, vamos a clarificarlo. Las normas ZAPA no pueden darles línea de los contenidos. Las normas ZAPA, ¿de qué se encargan? Del tipo de letra, se encargan de los espacios, se encargan de las márgenes, se encargan de decir cómo se debe decir, pues la palabra, el término es referencial, pero cómo van ustedes a dar cuenta de dónde sacaron esa información. Las normas APAS se encargan de explicarles cómo deben insertar en el trabajo las tablas o cómo deben insertar en el trabajo las imágenes, cómo deben organizar la portada. Son cosas de estilo. Ahora, cosas como los antecedentes, que incluso el nombrarlo antecedentes ya es una elección. Cosas como los antecedentes y dónde van son elecciones que hace el investigador y las hace dependiendo de las razones que tenga. ¿Cómo se toman esas decisiones? Dependiendo de las tradiciones en las que ustedes se forman en investigación. Y ahí yo les voy poniendo como en el mapa otro asunto, y es que no toda la investigación es igual. Hay tradiciones de investigación, hay escuelas de investigación, si lo quieren llamar de esa manera. Hay personas que investigan de cierta manera y personas que investigan de otra manera, y son sumamente válidas todas, porque son al final reconocidas por el mundo académico. Entonces, lo que yo quiero que quede claro es que esto no está unificado y que no está tallado en mármol. Ustedes podrán tomar la decisión. Lo más común es que los antecedentes estén dentro del planteamiento del problema. Pero si por X o Y motivo usted quiere sacar los antecedentes y ponerlos en otra parte, lo que tiene que hacer es que quede sumamente claro la razón del por qué está por fuera del planteamiento del problema y que sea una razón de peso. No porque yo tenía ganas, no porque me parece, no porque quiero, no porque lo veo más bonito. No, es porque ustedes ven una razón ética, una razón reflexiva, una razón importante, ¿sí? Lo que pasa es que yo soy un investigador cualitativo y un investigador cualitativo narrativo y un investigador cualitativo narrativo
que le importan las comunidades y como soy todo eso, entonces creo que los antecedentes no van ahí por estas y estas razones. Me estoy inventando cualquier cosa, pues, pero lo que quiero que entiendan es que ustedes tienen que anclar la razón de mover los antecedentes a algo que tenga sustento y peso teórico. Pero sí pero lo pueden hacer, no hay ningún problema. Eso es tal vez uno de los miedos más grandes que tienen los investigadores cuando terminan el pregrado, entender que pueden jugar con los distintos elementos de una investigación y que no hay nada que les diga que no se puede. Entonces las normas APA no están para eso. ¿Quedó claro? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Perfecto. Entonces, recapitulemos. Ya sabemos que los antecedentes es eso que ya se ha investigado, ya sabemos que se encuentran dentro del planteamiento del problema, ya sabemos que se problematizan ahí y por eso están dentro del planteamiento y que se hacen en perspectiva histórica, geográfica, disciplinar y otro tipo de perspectiva, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, cuando yo los encuentro normalmente, ¿cómo los encuentro? Normalmente, muchachos, yo los encuentro como tesis de maestría, tesis de doctorado o artículos de revistas indexadas. Eso es lo que uno normalmente encuentra de antecedentes, ¿sí? Eso, digamos que con el ejercicio de investigar, uno va afilando la mirada y sabe cuándo encontró un antecedente, ¿cierto? Pues porque se va volviendo parte del quehacer profesional. Por eso, cuando yo les voy revisando el trabajo que me hicieron la vez pasada, yo me doy cuenta cuando lo que me entregaron no es un antecedente, porque no es ni una tesis de maestría, ni es una tesis de doctorado, ni es un artículo de revista. Si nos cae ahí dentro de eso, es muy difícil considerarlo como un antecedente válido. Que es un libro, de pronto va en otra parte. Que es un capítulo de un libro, posiblemente va en otra parte. Pero es que lo encontré en Wikipedia, los ahorco y los mando a ahorcar otra vez. Wikipedia no puede ser un antecedente. Wikipedia es una página prohibida para cualquier académico, pero prohibida más no poder. Quiero ser muy claro porque me encontré varias de Wikipedia. Wikipedia es una página prohibida para la academia. No puede salir de ahí nada. ¿Por qué? Porque Wikipedia no tiene validadores, no tiene evaluadores. En Wikipedia puede escribir el que quiera. Y la academia se trabaja desde la evaluación, desde que haya pares académicos diciendo que eso que usted está diciendo no es paja, no es cuento, no se lo inventó usted, no lo soñó, ¿sí? Entonces, por eso usted tiene que ir a la academia, tiene que ir a las maestrías, a las tesis de maestrías, a las tesis de doctorado, a los artículos de revista. ¿Por qué? Porque hay dos formas de validar eso, ¿cierto? Tanto en las tesis de maestrías como en las tesis de doctorado, como en los artículos de revista, usted revisa en la parte de atrás y dice bibliografía. Y en la bibliografía están todos los textos que esa persona tuvo que leer para poder hacer ese documento. Eso significa que no se lo inventó, eso significa que no lo sacó de un sueño, no vino a él en una visión, sino que fue a partir de las lecturas rigurosas. Pero además las tesis de maestría, las tesis de doctorados y los artículos de revista se mandan a pares evaluadores y los evaluadores los leen y dicen, usted me está metiendo cuentos, o le dicen, usted esto que está haciendo lo está haciendo mal hecho, o le dicen, no, esto le faltan cositas, o le dice, esto está bien y lo podemos publicar. Por eso, cuando usted tiene una tesis de maestría, una tesis de doctorado, un artículo de revista indexada entre sus manos, sabe que tiene calidad académica, que hay rigurosidad que no le ofrece Wikipedia ni una página de internet por ahí. ¿Eso está claro? Sí, profe. Muy Sí, bien. señor. Ahora, ¿dónde encuentra uno esas tesis de maestría, esas tesis de doctorado, esos artículos de revista? Pues ustedes ya lo tienen muy claro porque ya hicieron el primer ejercicio y ya saben que están en las bases de datos bibliográficas. En Google Academics, están en Cielo, están en Dialnet, están en Dovac, están en Scienti, están en varias, ¿cierto? En la medida en que ustedes tengan una rama en la que se especializan, van a existir bases de datos que tienen que ver más con su forma de investigar.
Yo les mostré algunas que son más cercanas a mi forma de investigar por las temáticas que yo utilizo y por el tipo de investigador que yo soy. Pero, por ejemplo, si ustedes son investigadores del entrenamiento, entonces tienen que ver cosas más con la medicina, más con la fisiología. Entonces hay otras, pero además, dependiendo de la rama, hay más producción en ciertas cosas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ciencias duras casi siempre se produce en inglés, ¿sí? En alemán de pronto, mientras que las que tengan que ver más con lo cualitativo tienden a ser más en español, en portugués, en francés, ¿sí? Entonces, ustedes tendrán que aprender a conocerlas y acercarse a ellas. Ahí es donde ustedes las van a encontrar. Ahora bien, ¿cómo se hace ese rastreo? ¿Cómo hago yo para llegar a esos antecedentes? Pues como lo hemos hablado antes, con los conceptos. Con los conceptos es que ustedes van a llegar a esos antecedentes. Si usted no tiene los conceptos, no hay forma de que usted encuentre los antecedentes. ¿Y cómo organiza usted un concepto? Con una idea. Usted primero tiene que tener la idea de qué va a investigar. Resulta que yo voy a investigar de la influencia de las plantas en los espacios de estudio. Listo, esa es su idea. Entonces usted tiene que empezar a descomponer esa idea en conceptos, ¿cierto? Entonces, primer concepto, plantas, ¿cierto? Primer concepto, plantas. Segundo concepto, espacios de estudio. Ahí está el segundo concepto. Y puede haber un tercer concepto con algo así como decoración o ambientación. Ahí está un tercer concepto. Ahí salen. Pero además esos conceptos también se pueden escribir de distintas formas. Usted coge ese concepto y lo transforma en una palabra clave. Porque usted habla de planta y planta podría ser cualquier cosa. Entonces tendrá que escribir planta ornamental, ¿sí? Y eso ya le arroja una serie de resultados. Pero además, usted hace el primer rastreo y encontró unos 7 u 8 documentos. Listo, bien. Ahora empieza a jugar con los conceptos, con las palabras claves. Entonces ya no solo escribe planta ornamental, sino planta ornamental para estudiar, por decir algo. Entonces ya con eso, la plataforma, la base de datos, le arroja otros documentos distintos. Y entonces usted ya pone no para estudiar, sino que pone decoración para estudiar. Ya, entonces eso le arroja otro montón. Y tiene que jugar con eso para que eso le vaya sacando un montón de información. Esa es una de los primeros momentos en que esto se parece a la idea de investigación que está en el medio, que todo el mundo conoce como investigación. Esa idea de Sherlock Holmes con la lupa que está mirando pistas. Es ahí donde esto se parece, porque está usted siguiendo pistas. ¿Cuáles son las pistas? Los conceptos y las palabras claves. Las pone a jugar entre ellos para ver qué le arroja, y con eso que le arroja usted le pega una revisadita al resumen y dice, esto me sirve, esto no me sirve, esta la guardo, esta la puedo descartar y después las voy a leer. Cuando ya usted vaya y lea, ve que unas sí le sirvieron, que otras no, o que esas le dicen, vea, ¿usted por qué no va y busca otra cosa? Entonces usted va y busca más. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Con ese punto específico cierro el paquete de lo que tienen que tener claro que es un antecedente y que tiene que tener un antecedente. Yo espero que a ustedes les vayan surgiendo reflexiones al respecto, que usted diga, ve, entonces un antecedente se buscará de esta manera, ve, entonces un antecedente podrá hacer esto, ve, un antecedente podrá encontrarse si uno está y estas cosas, no sé, ustedes van pensando. Y es importante que vayan haciendo esa reflexión para el ejercicio que vamos a hacer, que les voy a dejar. Ahora bien, ¿alguna duda con respecto a antecedentes? Profe, yo me preguntaba algo, ¿por qué entonces en la tarea tuvimos que buscar o hacer varias carpetas de antecedentes si de pronto vamos a llegar a una sola investigación? Muy bien. Bueno, primero no puede ser solo uno, usted tiene que tener muchísimos antecedentes, ¿cierto? Porque usted acuérdense que una de las cosas de los antecedentes que ustedes necesitan decir es qué se ha investigado hasta el momento. Usted no puede decir, se ha investigado
solo se ha investigado sobre sexualidad en personas afro, porque yo encontré un texto de ese y ya. Si usted encontró 50, 50 tiene que explicarlos. Si encontró 70, 70 tiene que explicarlos. Por eso tiene que revisar muy bien qué le sirve y qué no le sirve para su tema, ¿sí? ¿Y por qué lo teníamos que hacer por carpetas? Porque como usted tiene una idea amplia, entonces usted tiene que tener bien organizadito para poder ir a leer y para poder hablar de ese antecedente específico, ¿cierto? Entonces, vamos nuevamente al asunto de la sexualidad. Sexualidad es investigar muy amplio. Entonces, yo les voy a poner el ejemplo con mi tesis de maestría. Yo estaba hablando sobre el cuerpo erótico en la escuela. ¿Sí? Entonces, los conceptos son cuerpo, erotismo y escuela, ¿cierto? Y educación. Entonces, yo necesitaba saber qué se había investigado al respecto de escuela, que tuviera que ver con erotismo. Tenía que ver, entonces, todo lo que me apareció de escuela referente a erotismo lo puse en una carpetica. Después tenía que ver todo lo que se hubiera investigado referente a erotismo que tuviera que ver con cuerpo. Eso es otra carpeta y la tengo en otra partecita. Y después tenía que ver que se había investigado que tuviera que ver entre cuerpo y erotismo. Eso es otra tercera carpetita. Y hay otra cuarta donde tenía que ver todo junto si ya se había investigado y si había algo que ya hubiera utilizado esos conceptos y tenía que traerla. Con esas 4 carpetas yo ya me senté a escribir y empecé a decirle a la gente, vea, con respecto al cuerpo con respecto a erotismo y educación no se ha escrito nada. A la gente le da miedo escribir sobre eso. Pero en cuanto a educación y erotismo, en cuanto a cuerpo y erotismo, sí se ha escrito mucho. Sí se ha escrito mucho porque se entiende que el cuerpo es no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces encontré esto, encontré esto, encontré esto. Lo han escrito desde tal parte, lo escribieron más en tales épocas. Y así voy haciendo el ejercicio de antecedentes. Entonces, los antecedentes no podrá ser un solo párrafo. Los antecedentes es un asunto amplio de varias páginas de su proyecto de investigación. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna otra duda con respecto a los antecedentes? Bueno, al parecer. Está bien, sino que de verdad yo preguntaba es porque usted hace una referencia a sexualidad en el colegio. Y nosotros, o por lo menos yo, pues tengo 3 carpetas, tienen que ver, están entrelazadas, pero no específicamente como ese título como usted lo nombró. Ajá. Sí, sí. Entonces, por eso es que no se van a encontrar exactamente una carpeta que toque toda la idea y preocúpense si la encuentran, si encuentran varias cosas que diga toda su idea exactamente como ustedes la tenían, porque significa que ya se investigó, pero sí van a encontrar relaciones entre algún concepto con otro, ¿cierto? Por lo general, de su idea de investigación salen entre 4 y 5 conceptos. Entonces, ¿qué van a encontrar? Este concepto unido con este con este otro, este con 2, y entonces ustedes ahí van poniendo en esa carpetica, vea estoy encontrando concepto 1 unido con concepto 2, concepto 1 unido con concepto 3, concepto 1 unido con concepto 5 y concepto 3, bueno, y lo van poniendo ahí, luego abren otra carpetica del concepto número 2 y empiezan a hacer lo mismo, luego una del 3, luego una del 4, luego una del 5. ¿Eso para qué les sirve este ejercicio de las carpetas? Eso es en especial para que ustedes regresen. No se imaginan la cantidad de investigadores que yo conozco enredados porque encontraron un montón de información muy interesante, después no saben ni dónde la tienen, ni cómo se llama, ni con qué tiene que ver, y eso es un despelote. Entonces, este primer ejercicio que a ustedes les tocó hacer es para que lo tengan como ¿cuál será la palabra? Como oficio del investigador. Siempre abran esas carpeticas cuando vayan a empezar a hacer un rastreo bibliográfico. ¿Qué es un rastreo bibliográfico? Empezar a buscar textos.
¿cierto? Cuando ustedes vayan a empezar a buscar textos bien juiciositos, se abren esas carpetas y verás que me lo van a agradecer toda la vida cuando vayan a escribir o cuando vayan a leer o cuando vayan a hacer cualquier ejercicio. Eso les va a permitir escribir con total tranquilidad. Muy bien. Con todo este ejercicio de noción de ilustración, donde yo siento que antecedentes nos queda claro, entonces vamos a hablar del siguiente paquetico, que es el de referentes teóricos, ¿sí? Vamos entonces a desglosar cosita por cosita que debe tener un referente teórico. Entonces, lo primero es que ustedes ya comprendieron y es qué se va a entender en el resto de la investigación de ese concepto, ¿cierto? Entonces, resulta que el concepto cuerpo, hay muchas ideas de cuerpo, hay autores que piensan que el cuerpo es una máquina, hay autores que piensan que el cuerpo es un conjunto de sistemas óseo, muscular y no sé qué. Hay quien piensa, por ejemplo, que el cuerpo es una construcción histórica, social y cultural. Por ejemplo, yo soy un investigador que se para ahí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en eso? Tengo que escribir. En los referentes teóricos, voy a decir, vean, hay muchas ideas de cuerpo, muchas nociones de cuerpo, pero David Le Breton plantea que el cuerpo es una construcción histórica, social y cultural. Y esta investigación se identifica con esa idea de cuerpo. Así que siempre de aquí en adelante que hablemos de la palabra cuerpo, vamos a estar refiriéndonos al planteamiento que tiene David Le Breton de cuerpo, que dice que es una construcción histórica, social y cultural. Claro. Sí, señor. Muy bien. Como usted tiene que definir algunas cosas, usted tiene que sentarse muy pausadamente a pensar, ¿qué es eso que yo tengo que definir? ¿Qué es eso que voy a tener que aclarar? Que es este concepto fundamental para la investigación y que usted tiene que entenderla y que la va a entender desde tal autor. Entonces usted se sienta a pensar. ¿Cómo se sienta a pensar? Se sienta a pensar revisando su idea de investigación, destilándola y logrando traer los conceptos. Entonces son desde los conceptos que sale esa idea. Entonces usted tendrá que sacar siquiera unos 4 o 5, sí o sí. ¿Sí? A esos son a los que les tiene que buscar el autor. A eso que usted defina como los grandes. Yo tengo un compañero que habla de ellas como sombrillitas, como las sombrillas que amparan la investigación, que las acogen, que las cuidan. Pues que puede servirles la idea de sombrillas o de techo, bueno, o de eso que protege y acoge. Entonces, o bolsitas. Entonces, eso más grande que recoge toda la investigación serán 4 o 5 cosas. Entonces, yo nombré mi investigación el cuerpo erótico en la escuela. En realidad toda la investigación se llamaba el cuerpo erótico en la escuela, una deconstrucción narrativa en el ámbito escolar. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Sentarme a mirar cuáles eran esas bolsitas o esas sombrillas o esos techos que iban a amparar toda la investigación. ¿Cuáles fueron? Cuerpo, escuela, educación, erotismo, sexualidad, narrativas, deconstrucción. Miren que saqué 7 conceptos que yo tuve que buscar quiénes eran quiénes eran las vacas sagradas que hablaban de eso, para volver al término que ya usamos, quiénes eran las vacas sagradas y con cuál de esas vacas sagradas en cada concepto me identificaba yo y con cuál no, para decir, vea, esta vaca sagrada lo dice y ahí yo estoy de acuerdo y por eso vamos a trabajar desde ahí. Y esta otra, y esta otra, y esta otra, y esta otra. ¿Vamos bien? Sí, señor. Muy bien. Cuando usted ya tiene esos conceptos, entonces eso se le convirtieron en palabras claves, ¿sí? Usted, volvamos a la ruta. Usted cogió su idea de investigación, la convirtió en conceptos y con esos conceptos sacó palabras claves. Y con esas palabras claves va y busca los antecedentes. O sea que primero necesita tener claro cuáles son los referentes teóricos para poder buscar los antecedentes, ¿sí?
es primero el rastreo de los referentes teóricos y después ahí sí el de los antecedentes, porque es desde los referentes teóricos que salen las palabras claves, es desde ahí que le van a permitir dar el siguiente paso, van a pensarlo como una puerta. Si usted no tiene referentes teóricos, no va a poder generar la llave, que es la palabra clave, luego no va a poder abrir la puerta para hacer el siguiente ejercicio, que es buscar en las bases de datos bibliográficas antecedentes. Entonces ya saben que son primero los referentes teóricos. ¿Claro eso? Sí, señor. Muy bien. Profe, Ya saben qué pena. entonces también. Yo acá entonces me perdí porque en el semestre pasado no sé si habíamos hablado de que el referente iba después de contextualización, que eran los referentes conceptuales, o es Muy bien, muy bien. totalmente diferente. Lo que pasa es lo siguiente, muchachos. Una cosa es el diseño y otra es la escritura, ¿sí? Una cosa es el orden en el que yo tengo que buscar los archivos y otra cosa es cómo los voy a presentar en el texto al final, ¿cierto? Entonces, una cosa es el orden en que tienen que estar en ese texto que usted le tiene que entregar a la universidad y otra cosa, usted cómo buscó esos textos. De lo que yo les estoy hablando en este momento es de cómo va a buscar los textos, cómo va a ir a encontrarlos, cómo los va a encontrar. Arma la idea, destila los conceptos, busca las palabras claves y ahí sí va y busca antecedentes. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Muy bien. Y ya cuando usted termine toda la investigación, si se sienta y mira en qué orden va a escribirlos, los va a presentar para que el otro los vea. Muy bien. Ahora, ya saben que son autores reconocidos, vacas sagradas. Ya saben que son las que amparan el resto de la investigación. Ya saben que son por categorías y por palabras claves. Ahora la pregunta es, ¿dónde van a encontrar esos referentes teóricos? ¿Sí? Si en antecedentes ustedes tenían que buscar en tesis de maestría, doctorados o artículos de revista, en los referentes teóricos, por lo general, están en libros o capítulos de libros, ¿sí? Que es lo mismo, también tiene que ver con un asunto más académico, también tiene una bibliografía, también pasaron por pares evaluadores, pero son libros y capítulos de libros que se dedican al concepto como tal, ¿sí? Usted va a encontrar un libro que se llame Reflexiones sobre el cuerpo. Ese le sirve porque, y lo escribió David Le Breton, perfecto. Ese es el que le sirve para el concepto, para el referente teórico de cuerpo. Encuentran un libro sobre qué sé yo, sobre sexualidad, encuentra un capítulo de un autor que es sobre erotismo en lo escolar. Ah, bien, ahí hay un referente teórico importante, ¿cierto? Evidentemente, si es de una de esas vacas sagradas que hemos hablado, ¿cierto? Les pregunto, ¿cómo sé yo cuáles son esas vacas sagradas? ¿De dónde las saco? De la India. De Bien, las bibliografías, profe. Sí, sí, usted va buscando cositas sobre el tema, de algún concepto. Vamos a volver este concepto nuevamente a sexualidad. Y usted empieza a mirar cositas de sexualidad y dice, bueno, ¿quién es que ha escrito más de esta vaina? Y empieza a mirar en la bibliografía y seguramente yo les aseguro que cuando usted ve algo de sexualidad, busca en la bibliografía y dice, Michel Foucault, tal año, no sé qué, editorial tal. Michel Foucault, tal año, no sé qué, editorial tal. Entonces usted dice, yo a Foucault me lo encuentro en todo texto que cojo de esta vaina, está ese man de Foucault. Seguramente este man es una eminencia, es un referente. Vamos a ver qué es lo que ha escrito. Entonces ustedes miran qué es y dice, Historia de la Sexualidad, volumen 1, 2, 3, 4. Ay, ¿cómo así? Tiene 4 volúmenes. Ah, bien, aquí hay 4 libros que me sirven como referente teórico. Se van y lo buscan. Y entonces ya lo tienen ahí a la mano para cuando puedan leer.
y a partir de ahí hacen el ejercicio de problematizar, hacen el ejercicio pues de conceptualizar, de referente teórico y demás. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, señor. Muy Sí, bien. profe. Aunque los referentes teóricos les sirven para toda la investigación, para absolutamente toda, en alguna parte usted tiene que, en alguna parte de su informe de investigación, usted tiene que decir, vea, lo que yo entiendo por sexualidad es esto. ¿Dónde será eso? ¿Dónde creen? Aquí esperando con muchas ganas que me respondan. Dejando que el silencio incómodo nos invada. Sabiendo la paciencia infinita que tengo. ¿Cómo? Estamos pensando, profe, estamos pensando. ¿Qué preguntó? La pregunta es, cuando usted termine de escribir el informe de investigación, ¿dónde va a escribir usted en ese informe de investigación? Vea, mis referentes teóricos son estos, estos y estos. Al final. Al final, después de fin, o después de la bibliografía, o al final. Después de bibliografía. Después de bibliografía, ¿quién da más, quién da menos? ¿En los anexos, profe, o qué no? Anexos dan por allí. Profe, ¿Alguien ahí lo más? que yo le estaba diciendo ahorita sobre que iba después de contextualización. Eso fue lo que habíamos quedado anteriormente. Después de contextualización. Bueno, entonces, más allá de si después de o antes de, lo que quiero es que sepan en dónde, ¿sí? Mejor dicho, ¿dónde queda su casa? Al lado de la verde y antes de la verde y después de la amarilla. Eso es una referencia no lo suficientemente precisa, porque ustedes lo que necesitarán decir, vea, mi casa queda en la dirección tal, en la carrera tal, con la calle tal, con número tal, del barrio tal, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos saber es en qué bolsita van metidos los referentes teóricos. ¿En qué bolsita va metida? En la bolsita de reflexiones metodológicas o de metodología, como algunos lo llaman, ¿cierto? Ahí es donde ustedes van a meter los referentes teóricos. ¿Cómo así? El título, reflexiones metodológicas o metodología, como ustedes vayan decidiendo en su vida. Título, metodología, y le ponen el número 5, ese es el subtítulo 5. En el subtítulo 5 debe haber algo que sea 5.1 y 5.2 y 5.3, y en uno de esos 5 algo será referentes teóricos, ¿sí? Y volvemos a la misma discusión de antes. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí y no en otra parte? ¿Sí? Porque eso es parte de la metodología que usted utilizó para hacer su investigación. Usted no solo utilizó la metodología, no solo utilizó lo cualitativo, no solo utilizó las narrativas, no solo utilizó la recolección de información a través de entrevistas, sino que utilizó estos autores como referentes teóricos. Es un método, una técnica, ¿sí? Una herramienta. Y como tal va dentro de la metodología, dentro de las reflexiones metodológicas. Ahora bien, por allá escuché que me dijeron, ¿después de qué fue que me dijeron? Profe, según lo anterior decía, después de conceptualización y antes de foco metodológico. Entonces, yo lo que necesito que ustedes tengan claridad es que acuérdense que no estoy hablando en términos de es así y punto. ¿Sí? No es esto va aquí y punto. Porque hay en ocasiones donde sus investigaciones no permiten que vayan en cierta parte. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes son investigadores y los llaman a hacer un macroproyecto, y en ese macroproyecto ustedes están
con investigadores cualitativos, cuantitativos del área de la salud, del área de la educación, del área de no sé qué, pues no van a investigar como a usted le gusta, van a investigar de cierta manera, ¿cierto? Pero además, si usted está investigando, desde lo cuantitativo, por ejemplo, la metodología que se escoja puede ser un asunto más de laboratorio, ¿sí? Y como es del laboratorio, los instrumentos tienen que ver más como con lo que hay en ese laboratorio como tal. Entonces, posiblemente los referentes teóricos tengan otro lugar. Yo quiero que se lleven eso muy claro, los referentes y cada uno de esos lugares que ustedes están hablando de investigación no tiene lugares consagrados. Ustedes tienen que ir decidiendo. Ahora bien, los referentes teóricos les quedan bien dentro de las reflexiones metodológicas, por lo que les estoy diciendo. Si los quieren sacar, está bien, los pueden sacar de ahí, los pueden poner en otra parte. Eso sí, sepan explicar los porqués y no hay ningún problema. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Muy bien. Ahora, esto que estamos nombrando ahora como referentes teóricos tiene otros nombres. Se encuentra muy fácil por otros nombres. El más común de todos es marco teórico. Ese es el que más se utiliza en el medio. Marco teórico. Yo no soy un investigador que decidió no nombrarlo marco teórico. ¿Por qué decidí no nombrarlo marco teórico? Bueno, no me lo inventé yo. Me inscribí en una corriente de investigadores que no lo llamamos marco teórico. ¿Por qué no lo llamamos marco teórico? Porque los marcos son cosas muy, muy, muy rígidas. No se pueden mover, ¿sí? Entonces, yo voy a entender durante toda esta investigación que erotismo es esto. Pero resulta que cuando uno está investigando y uno está leyendo y uno va y hace entrevistas y uno va y mira el contexto y cruza esas cosas, uno cambia. Y uno cambia en relación a todo lo que tiene que ver con la investigación, incluyendo los autores. Y usted dice, es que me surgieron nuevos autores, porque es que me di cuenta que faltan cosas. O resulta que digo, no, este autor con el que yo estaba trabajando definitivamente no es. Por eso el referente teórico es mucho más flexible, porque ese es un referente, alguien que lo tengo ahí de referencia para poder saber si sí o si no, pero que no estoy casado con él, no es camisa de 11 varas. Puedo cambiarlo en cualquier momento si así lo decido o si encuentro las razones por las cuales puede ser otro o pueden llegar más, ¿sí? En ese sentido, ustedes tendrán que sentar postura y tomar esa decisión. Llamarlo referente teórico ya es una decisión ética ante la investigación y usted tendrá que definir si la va a tomar o no. Si usted al final decide que no la va a tomar y que lo va a llamar más bien marco teórico porque le parece más simple y así sale del paso y solo se tienen que preocupar por hacer eso una vez y no más, está en todo su derecho, ¿cierto? Pero si dice, es que yo no soy el mismo después de haber investigado esto y de haber leído esto y veo cosas distintas, le recomiendo que más bien hable de referentes teóricos o de referentes conceptuales. Cada quien toma esa decisión, cada quien define cómo hace ese ejercicio de sexualidad. ¿Vamos bien? Sí, señor. Muy bien. En ese orden de ideas, mis muchachos, y siendo las 7:30, o sea, habiéndome pasado 5 minutos más, cierro este paquetico de referentes teóricos. ¿Hay alguna duda con respecto a referentes teóricos? No, señor, por mi parte no. No, profe, yo pienso que Por lo mi que parte, hay es empezar a trabajar y si van surgiendo dudas, se la van preguntando en el camino, harto que se puede. Claro que sí, siempre me tendrán ahí. Ustedes saben que conmigo se ganaron más que un profe, un amigo. Y así llevamos 20 años, muchachos, de no vernos. Tienen una dudita, algún día están investigando y me escriben, profe, ¿se acuerda de mí? Me va a desenredar con esto y si yo puedo, con mucho gusto. ¿Listo?
Bueno, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, mis muchachos, entonces les digo la tarea y terminamos. ¿Listo? Ah, bueno, una claridad que quería hacerles. Como para que ustedes sepan tomar esta decisión que me parece más importante y que les escucho inquietudes en términos de dónde va cada cosita. Ahí sí yo los invito a que sean muy prácticos. Van y buscan unas 4 tesis de investigación cercanas a su área de conocimiento y miran cómo las organizaron y de ahí ustedes generan su propia organización. Claro. Profe, está claro, pero mira que yo he hecho ese ejercicio y me he encontrado con varias tesis de investigación que no concuerdan, profe. Claro, Entonces, porque es lo mismo que les venía hablando ahorita. Ustedes toman decisiones. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Buscas varias, las que más se acerquen a ti o las que más se parezcan entre ellas o lo que ellas te arrojen que a ti te dé más claridad. No, sino lo único que están dando es ideas, porque es muy difícil partir de cero. Uy, ¿cómo así? ¿Yo con qué empiezo? Podría cualquier persona decir, no, pues partamos por bibliografía, que es lo último en general. Entonces, para que no estén tan enredados, van y miran varias tesis y miran las que ustedes digan que más les gustan. Se ve, así como la tiene organizada esta persona, a mí me gusta, por estas y estas razones. Y miran otra y dicen, ay, ve, pero la organiza esto mismo que el otro, pero le cambia esta cosita, veo, bacán. Y así van organizándolo al que se ajuste más a ustedes. ¿Listo? sí, señor. Muy bien. Entonces les voy a compartir pantallita para mostrarles cuál es la tarea. Si encuentro, pues, dónde es que se comparte. Configuración, detalles, galería. Teclado. Profe, no sé si le da igual. Ahí junto al botón de salir está una flechita hacia arriba. Es el de la flechita hacia arriba, sino que aquí lo tengo nombrado de una forma que no conozco, pero vamos a ver si ahí me da. Ustedes me dicen si empieza a mostrar algo o no. Ahí, ya, yo creo que sí. Ahí ya está mostrando. No. No, profe. No. A ver, yo voy a cambiar aquí, me dice. Todavía nada. Sí, señor, está cargando. Sí, señor, está cargando. Sí, ya. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la tarea, muchachos? Esta tarea es de repasar esta clase, de tenerlo claro y de agilidad. Entonces, ustedes van a venir a la unidad número 2. Y en la unidad número 2 van a encontrar aquí un foro. Miren, este cosito morado que dice diferencias entre antecedentes y referente conceptual. Y le van a dar clic. Y en el foro ustedes pueden escribir, añadir nuevo tema de debate. Le dan ahí clic y escriben. ¿Sí? ¿Qué van a escribir? Van a escribir un elemento que me permita darme cuenta si eso es un antecedente o es un referente teórico. Por ejemplo, ustedes van a escribir, se sabe que es un referente teórico porque son las vacas sagradas. Ya, ese es su comentario. Solo pueden hacer un comentario, solo pueden dar un elemento y no pueden repetir. Así que si es uno, si ven que ya se acabaron todos los que dije ahí en la clase, tendrán que sentarse a echar cabeza y pensar uno nuevo. Claro. Sí, Entonces señor.
el debate va a ser solamente referente teórico, ¿cierto? Lo que nosotros pensemos, o se puede el antecedente también, profe. Sí, antecedente o referente, cualquiera de los dos. Usted me dice, Listo, profe. puedes decirme, vea, los antecedentes se encuentran en artículos de revista. Con eso es suficiente, con eso gana. ¿Listo? Sí, señor. Nadie más podrá decir después que eso es un antecedente. Si veo que lo repite alguien más, no se la valgo. Pero uno va ¿Listo? teniendo acceso ahí al foro para no repetir, ¿cierto? Sí, 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 eso queda público, claro que sí. ¿Alguna Profe, y otra si no duda? entendí, sí, o sea, si alguien escribió que es un antecedente, pero yo considero que también, pero tengo unos argumentos diferentes, ¿no es válido? Lo que pasa es que no me tienes que escribir argumentos, mi Cindy. Solo tienes que escribirme el elemento. Entonces, por ejemplo, tú no me tienes que escribir, vea, los antecedentes son tesis de doctorado porque no sé qué. No, el por qué te lo regalo. Solo me vas a escribir, los antecedentes se sacan de tesis de doctorado. Ya. Por eso nadie más podrá volver a decir eso. Ah, bueno, profe. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? Encontrar cositas que a lo mejor no hayamos planteado acá. Si ves que es que te cogió mucho la tarde y no alcanzaste, y dices, ay, madre, ya me las gastaron todas las que hablamos en la clase. Entonces, miras a ver qué otra o me das un argumento distinto para otro elemento, pero intenten que sea lo más puntual posible. ¿Vale? Vale, profe. Sí, señor. Mi recomendación, quédense haciendo eso ya los que están en clase. Bueno, dejo de compartir. Ninguna duda, ¿cierto? Hasta el momento no, profe. Bueno, mis muchachos, entonces en este momento voy a proceder a detener la grabación.